ya hablando de los tres cuerpos como tal, fuera de la ciencia ficción, que podríamos decir que es como el principal, la principal categoría donde pondríamos el libro, ¿dónde más, en qué otro género pondrías el libro? Si no fuese ciencia ficción, ¿dónde lo pondrías? El Misterio, tal vez. misterio, ¿qué significa que sea misterio? Que hay como intriga, hay algo por resolver. Ok, y ¿tienes algunos libros de referencia o algunas obras que también hayan sido de misterio y por lo cual puedas asociarlas? O sea, te estoy preguntando cuáles son las convenciones de género del misterio. Que hay algo sin resolver, hay una pregunta que no se responde y se busca la respuesta. ¿Cuál es cuál es el caso más emblemático o ejemplar? O Sherlock Holmes. el Sherlock Holmes, exacto. Y antes de Sherlock Holmes ya estaba Edgar Allan Poe, ya había escrito Dupont. sobre Dupin, exacto. Y llega Sherlock Holmes, ya llega todo este momento de Agatha Christie, luego llega la novela negra, y algo muy importante es que llegó el film noir, y que o de crimen y de todo este asunto, y se hizo muy popular en los 30, los 40, bueno, en los 40 bajó hubo algo que se llamó la Segunda Guerra Mundial, pero también en los 50 y hasta ahora es muy famoso, o sea, este asunto del misterio. ¿Y qué tiene de interesante Sherlock Holmes? ¿Por qué nos gusta leer a Sherlock Holmes? Porque te va dando pistas poco a poco y no es como que solo hay algo y cae por arte de magia, sino que tiene como su explicación. Sí, exacto, exacto. Pero, esta explicación viene de qué tipo de personaje. O sea, ¿quién es el personaje de Sherlock Holmes? Que hoy en día, Rick y Morty, Rick, el personaje Rick, es lo mismo que Sherlock Holmes. Qué tienen de cualidad ellos? De que El son, coco. exacto, son muchísimo más inteligentes que o más capaces que todos los demás con los que están en su historia, ¿no? O sea, Rick, muy, muy capaz, igual que Sherlock Holmes. Entonces, la trama, lo divertido de la trama es ver a Sherlock Holmes y a Rick viviendo en ese mundo, teniendo problemas en ese mundo, pero sobre todo viendo cómo resuelven las cosas. Que esto tiene que ver con lo del misterio, ¿no? Ujú. Ahora, me gustaría que lo pongamos en los tres cuerpos. O sea, ¿qué tanto el libro tiene de este misterio? Qué tanto tiene? A lo que quiero ir es cómo usa el autor los las diferentes secuencias, tanto en sus capítulos, para que mantenga con la coherencia de sus capítulos un cierto misterio, para que no devele toda la información de golpe, porque develar toda la información de golpe pierde la intención de querer darle la vuelta a la página y de seguir leyendo y de seguir leyendo. Que creo que se relaciona con un comentario que tenía planeado decir, que es o sea, ya llegamos al punto que estábamos esperando, ¿no? Bueno, todavía no, casi, como el de acercarnos a los extraterrestres. Em, y que si lo comparo con la ciencia ficción de antaño, ¿no? Bradbury, Asimov, etcétera. Aquí puedo distinguir como hay muchísima información, como podría decir científica, tomando en cuenta que yo sé poco de ciencia y todo esto, pero hay muchísima información que antes no lo sentía en las novelas de ciencia ficción de antes, ¿no? O sea, y me quedé pensando en eso, así como, ¿por qué siento que hay demasiada información aquí? Y la verdad es que hay la información necesaria como para que vayamos como viendo cómo se resuelve este misterio, o sea, van como poniendo, se podría decir que son como estas pistas, pero son en términos como científicos, y eso también lo llegamos a ver con Asimov o Bradbury, así, nada más que quizá no tanto porque apenas se estaba desarrollando ese género o ellos fueron poniendo esas convenciones de género, además de que los avances tecnológicos, pues, bueno, y científicos han cambiado mucho, ¿no? Entonces creo que también se relaciona con Liu Cixin, dando tantos datos y metiéndonos cómo es que llegamos a ver
que el sol puede ser algo para mandar señales, poco a poco, porque es parte del misterio del que nos quiere hablar. Exacto, exacto. Y, bueno, quería comentar. Adelante. Entonces, y tú quieres escribir este misterio, ¿no? Quieres escribir este misterio, tienes que hacer que de alguna forma ensamble. Ensamble no solamente en el hecho de que tú traigas algo que está adherido a un lenguaje científico, etcétera, y que determinas cómo vas a hacer esta tecnología que es lo que va a impulsar el motivo de la historia. Eso es algo muy importante en la ciencia ficción, que es el uso de la tecnología que da ese motivo para la historia, ¿no? En este caso es la antena de Costa Roja. Y cómo este misterio de la antena de Costa Roja nos lo va desenvolviendo a través de la trama, Liu Cixin metiendo los diferentes personajes, metiendo todas estas circunstancias, es lo que quiero que nos maravillemos de ello, porque no es nada sencillo. No es nada sencillo desde el punto de vista de poner un personaje muy, ¿A qué personaje me refiero? Son los trisolarianos. Para nosotros los trisolarianos son Dios. Entonces, estos tesorarianos que para nosotros son Dios, que de alguna forma vienen para acá, etcétera, es lo que nos interesa, porque nosotros nada más estamos siguiendo el juego que ellos nos están siguiendo hasta ahora, y nuestros personajes nada más están respondiendo al del juego que ellos están generando, ¿no? Entonces, esto es parte de lo interesante, que lo interesante de la trama termina siendo en el cómo vamos entendiendo los trisolarianos mientras vemos a los personajes desenvolviéndose en ello, ¿no? Y lo más sorprendente es cómo encajan estas teorías, que podemos decir, esta teoría científica, cómo aquí ya empezamos a darnos cuenta cómo está y eso es algo que me gusta, que Liu Cixin entiende que desde una institución o desde una organización se pueden promulgar ciertas ideas y esas ciertas ideas van a impactar en el cómo van a observar la gente, va a observar su realidad. ¿En qué sentido? De que puedes hacer una ingeniería social. ¿Cómo? Tú puedes manipular desde tu punto, o sea, tú puedes manipular con ciertas personas dentro de un cierto círculo que propaguen ciertas ideas. Vamos a ver que después esas mismas ideas que van a propagar son las que terminan matando a los científicos que se dan cuenta de que no pueden responder. Lo que deberían responder con una cuestión filosófica o espiritual, no lo pueden responder con esto de la ciencia, ¿no? Entonces, de alguna forma están haciendo como una matanza. Una matanza, ¿qué sentido? En que están purgando a esta ciencia, ¿no? Pero bueno, ya no, nos metimos como dentro de los capítulos. No sé si quieren que lo hagamos más con un formato más, ¿cómo se dice? Eh, Lineal. Más lineal o ir a hablar directamente de los temas. ¿Cuáles son los temas? Injerencia extranjera, qué hacer contra el enemigo foráneo, política interior, o sea, cómo nos ponemos de acuerdo entre nosotros para hablar con quién recibe la información de quién. Esos serían los temas, pero como gusten. Pues no sé si hay alguna propuesta. Podríamos ir viéndolo capítulo por capítulo para no perdernos o Ujú. por temas, no lo sé. Iniciando con que el nombre de la tercera parte es el ocaso de la humanidad, ¿no? Ujú. Y que justo comienza a desarrollar este tema de cómo lo vamos, eh, ¿cómo decirlo? Mm, yo me imagino que se va viendo más claramente cómo incluso esta Ye Wenye tuvo oportunidades. Es como el último paso que da para cerrar eh, o para avanzar hacia este camino en el que da puerta abierta a estos trisolarianos, ¿no? Que es lo que se ve creo que es en el capítulo 23. Mm. Pero ya me estoy saltando. No sé quién quiera dar la. Si quieren, yo sigo porque yo lo tengo fresco, lo acabo de leer y así podemos hacer el seguimiento de los capítulos Mm. y para tratarlos puntualmente, ¿no? Pues sí, tal cual, creo que es una muy bonita forma de empezar es con el ocaso de la humanidad, ¿no? Ya desde aquí ya nos despierta mucho, o sea, más allá de la idea apocalíptica de que se va a acabar el humano,
me gustaría centrarme en que se va a acabar la idea de humanidad. De entrada ya se rompe, ¿no? ¿Por qué? Porque se rompe ante la presencia de este otro extraño que parece humano, pero resulta que no es humano, ¿no? Entonces, en esa idea, a eso se refieren con que se rompe la humanidad. Pero bueno, tenemos a nuestro personaje Wang, lo invitan para juntarse con otro grupo más cercano, ya él presenció la muerte de Chen Weifei por parte, ahora sabemos que por Pan Han. Vemos que ya con estos 300, estaban con una cafetería de una bodega, de no sé qué, son 300 personas de famosos, académicos, etcétera, 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 y llega Wang y lo que ve primero, lo que le llama la atención es unas tres esferas en un, en un podio, no sé, así me lo imaginé, y que Flotando, estaban ¿no? flotando entre ellas y que están representando, pues, las diferentes combinaciones que pueden tener los diferentes tres cuerpos entre ellos, ¿no? Y ya desde ahí, pues, ya desde ahí resulta muy interesante. Este, entonces tenemos a Pan Han. Pan Han, este, que era el ecologista que estaba como muy futurista, etcétera, que tenía todo un discurso medioambiental, todo este asunto. No, ahí nos damos cuenta de que hay dos corrientes dentro de la organización. Bueno, primero que nada, ¿quién es esta organización? La organización, nos damos cuenta que está la organización de terrestres trisolarianos, ¿no? En términos generales, ¿qué es lo que parece que quieren? Abogan por una relación entre los trisolarianos y los terrestres. Hay dos corrientes que son los adventistas, que buscan básicamente la idea de que la humanidad no puede consigo misma y por ende necesitan la injerencia o necesitan que lleguen los trisolarianos para salvarlos, con esta connotación, con estas ideas, ¿no? Y tenemos a los otros que son los redencionistas, creo. Los redencionistas, no recuerdo muy bien, creo que no dan como un eslogan como tal, pero parece ser que son la otra cara de la organización, que parece ser que abogan más por una relación, o sea, que el humano se mantenga íntegro y poner una relación con los trisolarianos, etcétera. Ahora, entonces, tenemos a estos que están en la cafetería, empiezan a hablar, le preguntan a Pan Han si mató a Chen Hufei, él dice sin problemas que sí, que se tuvo que hacer, etcétera. Entonces, empecemos a ver esos problemas entre ellos, ¿no? Nos damos cuenta que los adventistas realmente son la minoría, pero son una minoría muy fuerte. De hecho, hay otro personaje que va a ser Blake Evans, William Evans, o un nombre genérico gringo, Evans. Y Evan. después Ajá. exacto. Entonces, él parece que es de los adventistas, ¿no? De los que dicen, no, los tesolarianos deben ser, eso lo mejor. Y sobre todo, el humano debe desaparecer, básicamente, o la idea de humanidad. Entonces, ya aquí, pues, nos estamos dando cuenta de lo más profundo que es esto. ¿En qué sentido de profundidad? En el sentido de que hay un conflicto interno. Y esto es lo que me gustó de las capas de profundidad que pone Liu Cixin. No nos pone una bipolaridad, sentido, todo el humano está de acuerdo en algo y van a hablar con los trisolarianos. No, sino que empezamos desde los problemas internos, como hay corrientes internas que, sobre todo porque buscan el monopolio de la conversación. Y si recuerdan, en capítulos anteriores ya habíamos hablado de esto, habíamos hablado de qué pasa si llega, bueno, nosotros, el mismo libro había hablado de los asuntos de, qué sucede cuando se llega a otra persona, qué pasa con la comunicación, quién va a hablar, quién se pone como representante de la humanidad, qué pasa con los nuevos hallazgos tecnológicos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ya cuando estamos pensando en este sentido, ya estamos pensando en unas escalas universales de sentido de vida y de civilizaciones. Entonces ya podemos pensar en que hay conflictos entre civilizaciones y que estas civilizaciones pueden quedarse calladas o pueden no quedarse calladas. Y aquí se abren un montón de cosas que hemos hablado, desde las paradojas de Fermi, etcétera, etcétera. Pero bueno, está ahí y se da cuenta que siguen hablando del Señor, no se sabe muy bien quién es este Señor, luego sabemos que ya es uno de los señores del Trisolarianos, pero lo importante para dar espacio a los siguientes capítulos y ya para empezar esta conversación un poco más dinámica poniendo este contexto, es que si vemos a Ye Wenji, ¿sí? Ye Wenji, ¿quién era Ye Wenji para poner contexto? Era la hija de los primeros capítulos, el papá era un físico que lo sometieron, no recuerdo, básicamente lo latiguearon, ¿no? Y la mamá, que también era parte de la academia, tuvo que mantenerse en silencio. A ella la llevan a Costa Roja y es ahí donde ya habíamos tenido la primera información. Ya habíamos conocido Costa Roja 1, 2 hasta el 4, creo. Y luego aquí ya vemos tres capítulos de Costa Roja o dos, no recuerdo.
Pero aquí es lo importante que es el cómo va poniendo los capítulos Liu Cixin. No nos pone la historia de golpe de Costa Roja, sino una parte aquí, la otra parte acá. Todavía nos queda con otra parte ahí, que sirven meramente para propósitos narrativos y que nos mantienen cambiando de página, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Vemos a Ye Wenji y nos cuenta la historia, pues, de cómo hizo contacto este, con los trisolarianos y cómo nos dimos cuenta de todo este asunto, ¿no? Ya para pasarles la palabra, que me gustaría escucharlos, qué les pareció el capítulo, cómo ven esto de la comunicación con otros, pues hay una extrapolación directa a nosotros de hoy, ¿no? Las políticas internas, la injerencia, el que venga un gobierno extranjero a ponernos, a ayudarnos, entre comillas, etcétera, 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 pues se habla mucho la discusión sobre ello, ¿no? A mí me gustaría preguntar sobre esta diferencia. Bueno, o sea, si quedó como clara esta diferencia entre los adventistas y los redencionistas, ¿no? Porque estamos hablando de estas 300 personas, ¿no? Pero dentro de este grupo de personas que son, em, digamos que afines a la llegada de los trisolarianos, digo, no sé si lo estoy viendo tal vez muy superficial o si esto ya lo comentaron antes, pero igual creo que vale la pena comentarlo. Porque se presenta en el primer capítulo, que es el capítulo 21, ¿no? Eh, sobre esta diferencia, ¿no? Y qué es lo que busca cada uno. No sé si ustedes ya lo comentaron antes o si, ¿no? Ok, bueno, a ver si, De no hecho, sé. es la primera vez que se hace una plática directa de estas Ah, diferencias. O sea, ya se han mencionado a adventistas alguna vez en el libro, pero ujú. no se había hablado mucho de ellos. Ok, bueno, a ver, no sé si yo lo tengo lo suficientemente fresco, pero lo que yo había entendido era que los adventistas eran los que esperaban un tipo de purga, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los que esperaban que vinieran los trisolarianos y hicieran, digamos que una limpieza de la especie humana, y al contrario, los redencionistas lo que querían era como bueno, o sea, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, un tipo de redención hacia la especie humana sin que esto tuviera, digamos que implícito la extinción de la especie humana, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece interesante esta posición porque ambos grupos de alguna forma tienen tareas específicas que van a ayudar a la llegada de los trisolarianos, ¿no? Sin embargo, unos tienen una concepción de los trisolarianos que va a hacer, bueno, o sea, que hace que se creen una idea de cuáles son los objetivos de ellos y otros tienen una idea muy diferente, ¿no? Y me parece que vale la pena preguntarse en qué posición estaríamos cada uno, si en los adventistas o si en los redencionistas, porque creo que tiene mucho que ver con, no sé, la concepción, y vale la pena hacerse la pregunta, ¿qué concepción se tiene de la especie humana, ¿no? Porque todo esto es sobre un tipo de generalización que hacen tanto Che Wen-ye como, o sea, varios personajes principales, o bueno, principales y secundarios, no principales, que sobre la concepción de la especie humana, ¿no? Entonces, a mí me parecería interesante preguntarles hacia qué lado se inclinan más, o si al contrario serían como el detective, que no me acuerdo ahorita su nombre,
¿no? Que perciba más bien estos movimientos como amenazas claras y no se preocupa por hacer ningún tipo de análisis más allá que el hecho de que se está siendo atacado y tiene que defenderse, ¿no? Pues creo que la pregunta también tiene que ver con lo que mencionaba Luis de los temas que toca el libro, que es básicamente, es como contestar si permitirías que otro país llegara a México, en este caso, en nuestro caso, a hacer lo que sea, hacer la limpieza, a arreglar, entre muchas comillas, México o no, ¿no? Este, mm, y no sé, es súper complejo eso, o sea, creo que mi primera respuesta sería no, o sea, no permitiría que, bueno, no me gustaría, slash permitiría que un extraterrestre llegara a decirme cómo vivir en la Tierra, ¿no? Este, pero creo que de ahí surgen otras preguntas, como el por qué no, o sea, qué tan malo sería, qué implicaría que hicieran eso, o sea, em, ay, no sé, o sea, creo que más que una respuesta contundente tendrían varias preguntas. Es una pregunta muy, muy buena. Este, a mí me gustaría comentar dos cosas, espero que la segunda no se me olvide. Este, Primero es, por ejemplo, lo anotaría, pero me da un poco de gracia. Este, la primera es sobre el hecho de, por ejemplo, hoy en día hay mucho tipo de ideología. Por ejemplo, me gustaría poner en el ejemplo la idea de, si han escuchado del transhumanismo o del posthumanismo, estas ideologías que en términos generales hablan sobre el paso del humano a otra cosa, trans habla de ese proceso, o que se mantiene siempre en ese proceso, y post que deja lo humano atrás. Eso tiene muchos problemas porque se ha identificado, o al menos hoy en día se puede identificar mucho como a las mismas ideas nazistas, fascistas, supremacistas, de decidir quiénes son los que van a decidir que son humanos o quiénes son aquellos que se van a convertir en los posthumanos. Porque si hay una posthumanidad, significa que una humanidad va a dejar de ser, ¿no? Y en este juego de ideas, cuando hablamos, esta idea de cuando llegan los trisolarianos a ese punto de choque, es un punto de choque tan fuerte como la llegada de los europeos al nuevo continente, ¿no? O así de fuerte. Entonces, va a cambiar todo a niveles muy fuertes, ¿no? Y la otra cosa que quería comentar, que qué bueno que no se me olvidó, es el asunto de, yo antes, fíjense lo que pensaba, no hace mucho, hace como antes de entrar, hace unos 2 años, yo decía, bueno, este, eh, cada vez me doy cuenta que voy rompiendo cada vez más capas cientificistas, pero yo decía, a ver, si hay una ciencia y esa ciencia va a aplicar para todos los humanos, y aquí en México, mm, ¿por qué no mejor nos dedicamos a leer, por ejemplo, a los chinos y dedicarnos unos años a leer a los chinos? Esa era mi idea, como de para ponernos al nivel y para poder empezar desde ahí. Luego me di cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque tiene que haber, esa es una idea de cómo ser adventista. ¿En qué sentido? Traer la ideología china, en este caso piensen por ejemplo en la biología china, ¿no? Esa biología que vas a traer, que la vas a tratar de poner con tu impregnación, tratar de acomodarla en Latinoamérica o en México, pues lo vas a hacer vas a tratar de forzar el molde. Pero esto me doy cuenta, ya que entiendo muchísimo más qué significa el tener un método científico como tal y cómo estos métodos se tienen que acoplar también al lugar en donde se hacen. Sobre todo esto tiene mucha fuerza cuando hablamos de ciencias sociales, donde tiene mucha importancia el lugar desde donde se hacen. Pero cuando entendemos por ejemplo, que todos los problemas ambientales son realmente socioambientales, que un problema ambiental tiene que ver con una injusticia social, que tiene que ver con una injusticia, nos damos cuenta de que no puede haber una ciencia que yo traiga de fuera. ¿Por qué? Porque los contextos en los cuales yo estoy trabajando esto eran tan particulares que es casi imposible tratar de deducirlos con leyes universales. Y aquí Liu Cixin toma esto de las leyes universales para mencionar que
era más fácil en los ideólogos de la organización que querían destruir, sobre todo los adventistas, que querían destruir la ciencia. ¿Por qué querían destruir la ciencia humana? Porque los trisolares deben tener la superioridad tecnológica. Entonces restringían los nanomateriales, restringían todo ello y mencionan, es más fácil es más fácil poner locos e ideológicamente hablando a los que trabajan con las teorías fundamentales que hacerlo con aquellos que trabajan con las teorías más aplicadas. Por ejemplo, Wang con con los nanomateriales y la hija de Ye Wenji, que muere, entendemos que muere por el suicidio que le causa el no poder entender este edificio ideológico que estaba construyendo y que se rompe, ¿no? Que podríamos traducirlo como una pérdida espiritual de entender las cosas y nada más dejarlas en una idea meramente teórica, ¿no? Cuando nos damos cuenta que esas ideas teóricas se rompen y que es muy importante hacer esa tal simulación, ¿no? Son temas que en los que Ye Wenji juega constantemente. Y aquí viene de nuevo el tema del el monopolio de la comunicación, ¿no? Porque si hay solo una persona o un grupo de personas que deciden, o sea, ajá, que entran en comunicación con eh, este grupo alienígena, pues obviamente les van a decir lo que tengan que decir, ¿no? Que de hecho me hace pensar, aquí vengo con los desposeídos, me hace pensar en cómo en Anarres estaban súper enojados de que Shebek viajara a Urras, justamente porque era casi como el monopolio de la comunicación, era eso, era como un no hables con esas personas, nosotros justo en lugar de ser adventistas, era como el otro extremo, ¿no? O sea, aquí no se toca nada de esto. Entonces, también es como, en relación con lo que mencionaba Luis, justo entra también en la adaptación, o sea, que no es ni irte al extremo de los adventistas, ni irte al extremo de adoptar completamente lo chino o lo que sea, pero tampoco es negarlo por completo, ¿no? O sea, es más bien el estudiar cómo lo han trabajado y cómo lo podemos adoptar. Que incluso Enrique Dussel decía que incluso la filosofía de la liberación tendría que ser aplicada de distintas formas para distintos países, aunque fueran latinoamericanos todos, ¿no? O sea, como tomar en cuenta que sin importar eh, si, bueno, no sé si importar es la palabra, pero si seas adventista o no seas adventista, más bien preguntarse qué tan, lo que mencionaba Luis, qué tan humano me considero y qué tanto de los humanos quiero que siga prevaleciendo, ¿no? Que son preguntas súper complejas, porque ¿qué es un humano y qué no es un humano? Ahí cómo vamos a ir categorizando para saber, o sea, por ejemplo, Yewenji y todos estos adventistas están dispuestos a morirse, a decir, ok, ya llegaron los trisolares, ahora mátennos a todos, ¿no? Si es que esa es una forma de limpieza, no estoy diciendo que así vaya a ser, pero, o sea, ¿qué están dispuestos y qué implicaría esto de los adventistas? Qué interesante para cómo se relaciona con la Biblia, ¿no? Y cómo se relaciona con este apocalipsis que va a llegar y va a poner estos sí, estos no, estos sí, estos por qué, no tiene sentido el por qué, ¿no? ¿Qué pasa si esos trisolares se llaman Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Es como esa relación, es como no es que va a venir Maximiliano, él va a venir y vamos a hacer lo que él nos diga, porque él tiene la forma de gobierno que debe ser, etcétera, y tenemos que seguir esas ideas. Entonces, ya se juegan a esos niveles. Y al final también o sea, quién tiene o sea, ¿quién se le va a hacer caso? O sea, ¿cuál es la importancia, ¿no? A lo que voy es con un ejemplo que contaron ahí en Los Tres Cuerpos, de este señor israelí que cuenta lo de que dona un órgano, creo, ya no me acuerdo, a una niña palestina, que era como por esta idea que tenía de unir a los pueblos, ¿no? Pero que se dio cuenta que aunque el pueblo entero quisiera unir, hay fuerzas más grandes, un poco ambiguo, pero hay fuerzas más grandes que decide que no se van a unir esos pueblos, ¿no? O sea, que van a seguir en guerra. Entonces también cuando se decide si alguien va, si eres
cuando se decide seguir o los adventistas o los redencionistas, ¿quién es el quien lo decide y qué tanto ajá, bueno, creo que es lo mismo que pregunté hace rato. ¿Y quiénes son esas personas que van a seguir con ese programa, ¿no? Con ese proceso de eh, evolución, intervención. A mí me parece interesante porque el... creo que hay que tomar en cuenta que así como este grupo que creo que se abrevia ETO, Air Trisolaris Organization, o sea, como esta organización de los trisolarianos, ¿no? Que no, o sea, bueno, más bien de los humanos que son trisolarianos o que se consideran trisolarianos, no hay una certeza de qué es lo que van a venir a hacer, ¿no? Y así como Mariana pregunta, es que ¿qué implicaría, ¿no? Ser de estos o ser o sea, ser redencionista o ser adventista, ¿qué exactamente implicaría? Yo creo que es una pregunta complicada y que difícilmente va a tener una respuesta, así como en la novela, ¿no? Difícilmente en la realidad va a tener una respuesta contundentemente clara o suficientemente específica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y así como en esta novela, bueno, por lo menos en la novela pareciera que es un salto de fe, ¿no? Por un lado, tienes a los adventistas que consideran que se tiene que exterminar a la raza humana porque lo que han visto de la raza humana y de lo que son capaces termina siendo algo que es irremediable, ¿no? El mal que existe en la raza humana es irremediable y no tiene salvación. Sin embargo, los redencionistas dicen, la raza humana necesita guía, ¿no? Y entonces, eh, entiendo el punto de decir, bueno, pero es que, o sea, para ser redencionista, primero necesitaría estar dentro del grupo de los que son trisolarianos. Y para haber decidido ser de los trisolarianos, pues debí de haber dado como muchos pasos más, ¿no? O sea, el punto de decidir, o sea, ya de entrada traer a un extraño, ¿no? Es una decisión adicional, ¿no? Y que en este caso, pues es claro que es a través de la incertidumbre, porque lo único que te queda claro es que son tecnológicamente mucho más avanzados, ¿no? Ya lo demás lo puedes llenar con todas tus fantasías, religión, etcétera, pero lo único que tienes certeza es que son mucho más avanzados tecnológicamente, ¿no? Los adventistas tal vez lo llenan con algo y los redencionistas con otra cosa, pero, pero es interesante saber hacia dónde va este tipo de, ¿cómo decirlo? Pues pues sí, como fe, ¿no? O sea, ¿hacia qué le quieres tener fe? Si le quieres tener fe pues puede ser al extranjero. Para mí es todavía un poco más complicado que eso porque, digo, y tiene que ver con la globalización, ¿no? O sea, ya tenemos acceso mucho más a los comportamientos de otras eh, civilizaciones, de otras comunidades, Naciones. de otras naciones, si quieres, que siguen siendo de la misma especie, ¿no? Pero entonces nos es más fácil generalizar y decir, bueno, es que la especie humana, si en tal lugar hacen esto, entonces la especie humana no necesariamente tiene salvación, ¿no? O etcétera. Y entonces ya es más fácil generalizar, ¿no? Pero es este tema de si traes a un extranjero o si crees que... en realidad serían tres posiciones, ¿no? Están los adventistas trisolarianos, los redencionistas trisolarianos, serían cuatro tal vez. Los tal vez pesimistas no trisolarianos, que serían los que no quieren que vengan los trisolarianos, pero tampoco quieren que cambie nada. Y tal vez los que son
no sé, tal vez más positivos, los que quieren cuidar el ambiente, etcétera, los Los que científicos. dicen, es Mercurio retrógrado, entonces no llegan. Bueno, esos serían otros, tal vez. Ujú. Pero, o sea, justo, o sea, es lo que decía Luis, ¿no? O sea, no necesariamente es algo tan... y lo presenta en la novela, no es tan dicotómico, no solamente hay dos polos, pero pero sí, yo creo que estaría padre intentar ponerse en alguno de los dos, de estos dos, Posiciones. tipos. Ujú. Que yo no sé si sea salto de fe, o sea, lo que hace Ye Wenji de llamarle así como fe, más bien es ya estoy hasta la madre y que alguien haga otra cosa, o sea, porque fe creo que implica como pues, una esperanza, poner yo también de mi parte, que bueno, que sí lo hizo al mandar el mensaje y al hacer esta organización, pero así como fe, al menos en su personaje, como que no lo sé, pero tal vez ahí me estoy metiendo en problemas muy ambiguos. Es que del lado de ella, para mí me quedó claro que era más como un acto suicida y que después va poco a poco reconsiderando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero ella 100% era adventista al principio, ¿no? pero no desde la fe, sino desde la desesperación y acto suicida. Sí, exacto, eso es muy importante, empieza como adventista, o sea, la idea en sí, si no pensamos en personas, si pensamos en ideas, nace la decisión de contactarlos desde una idea adventista, y lo dice muy específicamente, y esto es lo que me gusta de Liu Cixin, cómo conecta varios conceptos, y es, por ejemplo, tenemos a lo de Rachel Carson, si recuerdan, es quien escribió lo de Primavera Silenciosa, Silent Spring. Es un libro en donde habla sobre cómo químicos para fumigaciones han afectado muchísimas cosas y que ya no se escucha a bases. Es catastrófico en cuanto a la naturaleza. Entonces, el libro hace ver como a un humano que daña la naturaleza. Y estamos hablando de los años 70, ese momento donde empieza la globalización, esto que mencionó muy oportunamente José, ¿qué es al final de cuentas la globalización? Es es un proceso casi de culminación del proceso que llevó de la llegada de los europeos a América. ¿Me explico? O sea, y de nuevo vuelvo a tomar este ejemplo. ¿Por qué? Porque este contacto que va a suceder entre los trisolarianos con los terrestres, que ya sucede, esto ya va a suceder. O sea, entonces, es el cómo las personas van a actuar frente a esto, ¿no? ¿Y qué va a suceder a tal punto como va a suceder en la globalización? ¿Qué problemas trae la globalización? Uno de ellos es el impacto al medio ambiente o el impacto climático. Ellos viendo esto, o dentro en los 70s, Rachel Carson, Silent Spring, donde se suena la alarma de esto del impacto ecológico, del impacto ambiental, pues en ese momento la idea es, el humano no puede con la naturaleza, algo lo tiene que salvar porque nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos, ¿no? La idea de que somos como un ente viral que lo que busca es propagarse y morir en esa misma idea, ¿no? Entonces, para eso tiene que llegar alguien más y de ahí nace la idea. Y esto me parece muy importante y yo sí lo pongo en una idea de fe. ¿Por qué en una idea de fe? Porque es la misma idea de fe que nosotros tenemos para la idea del impacto ambiental. ¿Por qué les digo esto? Porque eh, si yo les preguntara qué medidas han tomado ustedes para darse cuenta que el impacto ambiental sí es verdad, ustedes no me van a poder dar una medida, ¿no? Entonces, nosotros acometemos un cierto acto de fe también en creer en ello, y de la misma forma en el que este acto de fe también puede acaer a lo que sea, ¿no? Es interesante cómo ponen las cuestiones de la naturaleza humana, si es buena, si es mala, tiene que ver también en esta misma idea del adventista, si, o si no eres adventista, y hace un juego Liu Cixin, ya para pasar la palabra, hace un juego en donde habla de cómo le están quitando la piel a el gran Kingan, ¿no? Que es el cerro, bueno, el cerro es la montaña de donde está Costa Roja. Y está hablando de cómo en el proceso de los 8 años, del tiempo que he estado ahí, cómo le van quitando la piel. Esto a ella le rompe, ¿no? Y es parte de lo que expresa. Esto tiene una connotación más profunda o tiene otro significado, que es el significado del bosque. Siempre nos ha mencionado del vasto universo y ha hecho la relación con el bosque. El bosque es algo muy importante en este libro
en estos temas. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis que se llama la del bosque oscuro. Esta hipótesis del bosque oscuro busca responder las paradojas de Fermi, que es, si se supone que hay mucha vida en el universo, ¿por qué no la vemos? La hipótesis del bosque oscuro dice que no la vemos porque todos están en modo sigiloso y en modo de prevención, pongamos de esa forma. Entonces, no se comunican, o sea, no hacen aspavientos de que existen, o sea, están sigilosos, pero están esperando en cualquier momento para depredar, como si estuviésemos nosotros en un bosque oscuro. Veríamos que no hay vida, que no hay nadie. Sin embargo, están todos ahí esperando. Esta idea del bosque oscuro, estoy seguro que Liu Cixin la va a usar, que la está usando plenamente y en conciencia. Y es esta idea, por eso le dicen, cuando hace el mensaje, le dicen, no contestes, ¿no? Y eso es una pregunta que me gustaría hacerles, a Ye Wenji como personaje, esta motivación que ya hicimos un poco de esbozos, si le dicen plenamente que no conteste, ¿por qué lo primero que hace es ir a contestar, ¿no? Después de ir a ver este bosque, ¿no? Adelante, Rox, adelante. Está silenciada. No podemos con el impacto de lo que dice. Nah. Pero ya, o sea, ya me entendieron, ¿no? Estaba en modo sigiloso. Era lo que quería decir, gracias. Mm. No, yo la verdad voy atrasada, no les voy a mentir, va muy rápido, yo perdí el ritmo, pero justo ahorita con lo que han platicado, quisiera preguntarles si están de acuerdo con, bueno, uno, ¿qué postura creen? O sea, un poco lo que Luis dijo, ¿no? O sea, este tema de si somos como entes virales que solo se dedican a reproducirse para finalmente pues desaparecer. O justo esa idea, ¿consideran que el autor, cuál es su postura ante la humanidad? Y cuál es como la pregunta más relevante que está tratando de responder acerca de la humanidad o hacernos reflexionar. Y la segunda es si están de acuerdo o no con su planteamiento. En modo sigiloso y lista para depredar. Sacó las garras, sacó las garras. Hay que repetir. Pero los libros de la SEP me han preparado para estas preguntas. Exacto. A mí no. Yo las copiaba. Ahí está. No, pues no puede ser. Pero eso Ah, no evitaba que algún día te la tuvieras que topar en tu vida. adelante, los escucho, si no comento yo. Yo quiero tomarme unos minutos para pensarlo, pero quería, antes de que se fuera, la idea era lo que mencionabas de lo de no contestes, no contestes. Este, mm, me llamó mucho la atención que mandaran ese mensaje y que lo mandaran tantas veces, ¿no? El no contestes, porque también me hace pensar en que hay un personaje ahí que dice como tengo que advertir a las personas, o sea, advertir entre comillas porque no sabemos a qué vienen exactamente, pero tengo que advertir a los terrícolas o a esta gente, bueno, a estos planetas cercanos que no contesten. O sea, ¿y por qué? ¿Por qué decidió agregar eso? Porque además, o sea, no solo fue el no contesten, venía todo un mensaje de se dirige a ustedes un pacifista que no sé qué y no sé qué, pero al final le pone el como no contestes, entonces no sé si es como esta impresión, o sea, no me da la impresión de que escribieron como este mensaje y alguien le agregó el no contestes, ¿no? Pero a mí me encantó que metieran esa intriga y que Ye Wenji eh, contestara. Creo que le da más fuerza a este personaje que sufrió la pérdida de su padre públicamente, sin siquiera entender muy bien por qué. Eh, Como estas ganas como, ya sea como de rencor, venganza, desesperanza, y dijo como, a mí me quitaron a mi padre, ahora vean qué sucede, ¿no? O no tanto así, pero mucho como este rencor de, está arruinado todo, ¿no? O sea, lo del bosque, lo de estas guerras, etcétera. Entonces también le da todo este peso a este personaje que está también en un modo muy sigiloso, pero que es muy precisa con las decisiones que va a tomar. Y creo que eso lo convierte
Un personaje muy fuerte, muy, muy interesante también. Y luego nos la ponen como una gran líder del movimiento, por lo que entiendo, también se me hizo genial. Pero pensaré en las preguntas y ahorita contesto. Ana, adelante si quieres decir algo. Fíjense que también yo pensaba que por qué, este, pues como que siento que ya se desesperaron y quieren que vengan los trisolarianos, porque ya están convencidos de que la humanidad no va a cambiar, que estamos así como, pues que sí necesitamos ayuda, ¿no? Y es como un acto de desesperación y yo pensaba, tal vez yo caería en lo mismo, pero sin embargo, contestando las preguntas de José y de Rox, yo no estaría del lado de los adventistas, estaría del lado de los redencionistas porque sí creo que podemos organizarnos y no darnos por vencidos. Esa es una de las preguntas que hicieron, ¿no? Yo estaría del otro lado, de que no vinieran, de que no tuviésemos contacto con los extraterrestres. En el último párrafo que leí, que ya no sé en cuál dijeron que leyéramos, no sé si me adelanté o estoy atrasada, me llamó la atención que pareciera ay, ¿cómo se llama esta? La científica, no, a la que se le muere la hija. Yewen-Ji. Pareciera que tiene una crisis existencial, ¿no? Y dice, es que pareciera que todo mi trabajo que hice fue de balde y nada valió la pena. Y comenta que cómo es posible que el ser humano busca vida fuera del planeta, cuando aquí hay tanta, como que no apreciamos la naturaleza, no apreciamos los animales, no apreciamos las plantas. Estamos, ¿cómo podemos buscar vida en otro planeta cuando aquí si algo sobra es vida en abundancia? Y pensando en que ella se siente como en esa crisis existencial, que su vida tal vez no tuvo sentido y que lo que hizo no tuvo el impacto o que ella buscaba ni la satisfacción que ella pensaba que tendría. Y, y yo creía, híjole, ojalá no me vaya a pasar lo mismo, que doy lo mejor de mí esperando que pues que las cosas cambien y cuido el agua, reciclo el agua, no traigo bolsas, llevo toppers para todo. Y me he preguntado, ¿pero qué tanto estoy aportando al cuidado del planeta cuando las empresas contaminan 10,000 veces más de lo que yo hago? Ya se me olvidó qué más les iba a decir, pero bueno, esos son mis comentarios. Bueno, tienes razón, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Qué diría Dussel? Dussel diría que hay una moral vigente y que cada quien tiene su moral y que en términos muy generales, muy abiertos, es esta moral que nosotros tenemos, pues responde a nosotros y de nosotros responde si nos vamos a dormir tranquilos cuando estamos solos con la almohada, ¿no? Viendo nuestros párpados, la parte de adentro de nuestros párpados. Entonces, pues ahí estamos nosotros y ahí cabe si nuestra conciencia está de alguna forma tranquila o no está tranquila, ¿no? Y también otro texto que es muy existencial, que me gusta mucho, es de Borges, que se llama Deutsche Requiem. Creo que pues lo leímos. Y pues habla de una persona que hace todo bien en el sistema en el que está. El problema es que el sistema se llama nazismo alemán. Entonces, él hace todo bien para el sistema, pero hacer las cosas bien es exterminar gente, ¿no? Entonces, esas cuestiones que rompen en la idea de la moral, ¿no? Este, em, no, estaba pensando en lo de la pregunta de Rox. ¿Cuál es la pregunta más interesante? Pues yo Oye, Luis, creo. fíjate que con respecto a lo que decía José, no tú, que el tema ambiental es un tema social.
cuando yo pensaba que la educación está basada como mucho en el materialismo y no en las cosas que realmente tienen más valor que lo material. Por eso damos por hecho que siempre existirá, que el planeta no es, pues, es un ser que no pensamos que el planeta es un ser vivo, que va a reaccionar, que no lo cuidamos, porque estamos ensimismados en un mundo material y en una educación material, y por eso no apreciamos las cosas que realmente tienen más valor, como la vida misma, ¿no? Que sin planeta, sin agua, con una contaminación como está, pues no habrá vida. Entonces estamos dormidos y necesitamos que alguien nos despierte, pero sí creo que no tendría que venir un extraterrestre a despertarme si lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? ¿Qué me dices si yo te digo que, bueno, el término materialismo tiene sus, o sea, no lo estás usando correctamente? ¿En qué sentido? Ahí está la ideología materialista que tiene que ver con una filosofía que aboga en que las cosas son materiales, hay diferentes espectros en que qué tan material es lo material, pero tú te refieres a que una persona es materialista en el sentido de que compra cosas, o sea, de que consume cosas, ¿no? Consume comida, compra cosas, compra ropa, compra accesorios, compra bienes, compra servicios. A eso te refieres con que es materialista y que nada más le hace caso a lo que compra, ¿no? O sea, Ajá, esa es una persona que decimos, coloquialmente les decimos materialistas, porque se supone que se asocia nada más a lo meramente material, tratando de hacer una dicotomía entre lo espiritual. Vamos a cambiar un poco las cosas. ¿Qué tal si yo les digo, o si yo te digo que hay toda una corriente que se llama liberalismo y también neoliberalismo, en la que se han puesto de acuerdo diferentes agencias y organizaciones, instituciones pesadísimas a lo largo de todo el mundo, que vienen de fundaciones con mucho dinero, por personas que buscan implantar ideologías en todos nosotros? Esas ideologías permean a las naciones y se propagan por los medios de comunicación, se propagan por todos los medios de comunicación posibles, entre ellos las redes sociales, que también es un impacto de la globalización. ¿Qué pasa si yo te digo que lo que eso permea son ideas? Ideas que te dicen, te quedan 5 minutos en el trabajo, comete este chocolate. La mejor forma, la única forma para correr es con estos tenis. Tienes que hacer esto. Si no tienes este coche, si no haces esto, si no haces esto, bla, 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 bla. Esas ideas están implantadas de la forma en la que los trisolares quieren quitarles la idea de la tecnología o cesan los proyectos tecnológicos que los terrestres hacen. ¿Por qué? Para mantenerlos rezagados. ¿Rezagados en qué sentido? Aquí hay muchas teorías. Está la teoría de la central periferia, creada por argentinos, bueno, sudamericanos en general, latinoamericanos, en que hablan que nos quieren mantener en una periferia, la periferia de los países que compran cosas y no que producen cosas. Y ese es justamente el problema que tiene Trump, y por eso quiere poner todo su relajo con los aranceles, todo este asunto, que lo que él no quiere es lo que él quiere es que vendan más en lugar de comprar más. Entonces, lo que ellos aplicaban antes se les está revirtiendo. De esta forma, influyen en nosotros de una forma ideológica, de la misma forma en la que nos pueden hacer alarmistas al impacto ambiental al punto de suicidarnos o al punto de matar gente, o al punto de hacernos entrar en un existencialismo tan fuerte y tan vacío porque nos han desprendido de nuestros núcleos sociales, sobre todo familiares y sobre todo de geográficos de reunión. Entonces, todo esto se ha implantado dentro de una ideología para someter al otro. A ese nivel estamos jugando esto, y lo que me gusta de Liu Cixin es que, aunque me parece que una filosofía de la liberación todavía está un peldaño arriba de esto, al menos ya empieza a tejer lo que es la pregunta, y con esto voy a responder la pregunta de Rox, que es, para mí la pregunta más importante es la pregunta por el otro. Y aquí la pregunta por el otro es la misma pregunta por la humanidad.
Porque si tú vas a hacer una distinción entre el otro que no soy yo, concuerdo en que somos humanos, pero ahora pienso en un otro que no es un, el otro más otro, pues va a ser ese humano que no es humano, ¿no? Entonces, esta misma pregunta sobre la humanidad en el término de identificarnos o no con ello, ¿no? De la distinción, de ahí la importancia de la distinción. Y el hecho de que el libro nos permita preguntarnos eso mediante las relaciones que tenemos entre nosotros, con las relaciones entre este otro, eso me parece lo más atinado. Y aparte, lo que me gusta mucho, ¿no? A mí que le pongan ciencia lo más dura posible, que le pongan estos personajes que también que trabajan, piensan de una forma, obran de una forma, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el concepto, preguntaste sobre el concepto de humanidad, si estábamos de acuerdo con el concepto de humanidad, Sí, bueno, o sea, que ajá, presenta el libro. También, así hiciste dos preguntas, ¿no? sí. Porque para mí no me queda claro. Hizo como el- 20 y una de ellas era ¿cuál es su postura? O sea, la postura del autor. Ajá, ajá, sobre la humanidad, ¿no? O sea, como que qué concepto de humanidad. O cuál era tu pregunta. Sí, o En sea, general, ¿no? Ah, Luis bueno, tendrá que hizo la pregunta más interesante que plantea el autor Ajá. y sobre el tema de humanidad, si estamos de acuerdo o no de lo que plantea, porque para mí es evidente que es pesimista, ¿no? En términos de la humanidad. Ujú. Entonces, preguntarles si están de acuerdo. O sea, uno no puede asumir que eso es lo que están entendiendo todos o lo que ven, de que es pesimista su postura. Entonces, entender si lo ven así o tienen otra postura de lo que está tratando de comunicar. Y sobre esa postura que ustedes entienden, si están de acuerdo o no con el autor. Es que Bueno, súper rápido, en ese caso, fíjate qué interesante, yo creo que es muy optimista con la humanidad, yo creo que tiene mucha fe en la humanidad del autor, yo también pero bueno, lo lo veo podemos así. platicar. eh, Ajá, ahorita contesto. Adelante, justo, digo, tiene que ver con el punto de, o sea, yo creo que los primeros capítulos, la postura que muestres, em, podría decirse que es pesimista porque habla de cómo, La revolución. este tema de la revolución cultural en China y lo que vivió la protagonista y luego como constantemente fue viviendo a través de esos momentos algo peor y como cada vez que creía en alguien iba fallando y le iba pasando todavía peor. Podría decirse que sí, que es pesimista, pero a mí no me queda muy clara la posición porque después vemos, por ejemplo, la protagonista que va cambiando, ¿no? Que va, evolucionando de alguna forma de ser una adventista a ir pasando a alguien más bien redencionista y después ya no sabemos a dónde va a avanzar, ¿no? Vemos mm, al detective que también de alguna forma con su forma de pensar mucho más pragmática, tal vez, va mostrando, tal vez, yo creo que una forma de percibir al mundo más, menos alarmista y mucho más, es que no quiero decir centrada, pero sí quiero decir como, mm, no sé, menos alarmista y menos pesimista, ¿no? Y ¿a quién más vemos? Y bueno, obviamente al protagonista, que es el científico, que tampoco veo que tenga como una posición catastrofista de lo que está pasando, ¿no? Sino que va entendiendo y va viendo, va descubriendo qué es lo que está pasando más como con un asombro que con un tema de, tienen razón y qué bueno que vienen o algo de ese estilo, ¿no? Entonces, a mí no me queda muy claro cuál es la postura que tiene sobre el humano.
Y sobre qué es lo que trata de plantear el libro, La pregunta, ajá, cuál es la pregunta principal del libro o más interesante. o más interesante, pues para mí sí sería, no sé si una pregunta, pero para mí una de las cosas centrales es este tema de los adventistas y los redencionistas, porque o sea, más allá de cómo afronta la humanidad y cómo la humanidad se prepara para una guerra, que también creo que es algo interesante, ¿no? O sea, como esta teoría de no sabemos qué, no sabemos por qué, pero sabemos que nos está doliendo algo, ¿no? Que nos están atacando de alguna manera. Eso me pareció como súper interesante. Y el pensamiento del detective de cómo ir encontrando qué nos está atacando, ¿no? Creo que es algo interesante. Que si lo piensas, por ejemplo, al inicio de esta sesión estaban hablando de Sherlock Holmes y de estas novelas de misterio y tal. Si lo piensas, para mí eso tiene más que ver como con la forma en la que Sherlock Holmes está deduciendo cuál es el misterio, pero muchas veces el misterio o lo que va a resolver Sherlock Holmes es un tipo de ataque. Bueno, no sé, por lo menos en las películas, ¿no? Yo no he leído libros de Sherlock Holmes, pero, o sea, un ataque de alguno de sus enemigos, ¿no? Ya sea creo que es, Siguiente víctima, ¿no? ajá, ¿qué se llama Morris? Hay uno en especial que es como el, 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 Watson. el archienemigo. ¿Cuál? Ah, no, Mortimer. Mortimer, ajá, Mortimer. Ajá. O sea, ¿qué es lo que está? O sea, lo interesante para mí es, o sea, obviamente sí es interesante ver cómo lo descubre, pero también lo importante es por qué Mortimer quiere hacer eso, ¿no? Y entonces para mí la pregunta principal es, ¿por qué Mortimer quiere hacer eso? Que es, eh, sí puede ser porque los trisolarianos que quisieran venir para acá, pero centrado en el antropocentrismo, es cómo es que por qué el humano decide abrir estas puertas, ¿no? ¿Por qué el humano decide buscar ayuda más allá de algo, este, no sé, humano dentro de la especie? Que adicional yo le metería la complejidad o sea, hablábamos de los colonialistas, ¿no? Y tal vez de los conservadores que le hablaban a un Maximiliano de Habsburgo para que viniera, etcétera. Sin embargo, tal vez el racional de ellos me hacía más sentido porque ellos sabían que ellos tenían tierras. O sea, los conservadores en México sabían que tenían tierras y sabían que querían conservar el título y sabían que las propiedades se iban a distribuir. O sea, ellos querían mantener el status quo y la forma de mantener el status quo era traer a alguien exterior que había, digamos que de alguna forma, o más bien que daba de alguna forma la garantía del status quo, ¿no? Pero en este caso no, en este caso tanto los adventistas como los redencionistas dan un salto de fe y ven. Y yo no sé si esto me va a ayudar o no, pero ven, ¿no? Entonces es todavía más complejo, creo. Este, creo que, Roxana, nos tienes que contestar tú también, ¿eh? Creo que, para empezar, el autor no, bueno, no sé, no hace una pregunta interesante o intenta responder una pregunta más. Siento que hay muchas, o bueno, tal vez sí haya una principal, pero creo que la que me llega ahorita que se me hace interesante es como el responder cuál es tu papel, ¿no? O sea, que tiene que ver con el otro también. O sea, de en dónde estás ahorita y qué haces con eso y si eres responsable de los efectos que tienen tus causas, por ejemplo. Este, si eres consciente de todo lo que abarca
tu existencia y, y lo que puedes hacer con ello, ¿no? O sea, que aquí nos presenta, siendo de ciencia ficción, nos presenta pues a científicos, ¿no? Vaya, a un físico, no, no es físico, me estoy confundiendo con Shevek. ¿O sí? Bueno, no importa. Nos presenta a los científicos que aquí como que los ponen como que más importantes y que son los que deben estar más informados de estas cosas, pero que aún así también se ven impactados por su contexto personal, ¿no? O sea, por este contexto del padre, la madre, los hijos, su trabajo incluso, y, y que sus posturas o sus acciones, las decisiones que van a tomar, no solo son con base a sus conocimientos, sino también a todo este contexto como humanos que tienen, ¿no? Entonces creo que también que la pregunta va como por ahí, o sea, que es, em, si, ¿cuál es tu papel en la Tierra? En la humanidad como humano, no lo sé, tal vez esa pueda ser una pregunta interesante. Y, y de la postura del autor, creo que por ahora todavía no reluce mucho. Yo siento que va a relucir cuando se acabe la novela, quizá. Porque podríamos decir que tiene de todo, ¿no? O sea, como decía José, en un inicio sonaba un poco pesimista. También con Wang, cuando, es que tengo la escena de la iglesia bien metida, cuando va y se siente en la iglesia y dice como, ya, ¿qué está pasando, no? También fue como un poco pesimista, pero al final lo hace en combinación con muchos otros personajes como Dashi, que dice, pues solo haz lo que tengas que hacer, o sea, sigue tu papel aquí como humano, como científico y ve a trabajar al siguiente día. Y siento que por más cotidiano o mundano que suene, puede ser optimista también, ¿no? Porque es como sin importar qué vaya a pasar mañana o sin importar qué es lo que esté más arriba de nosotros, al final tú estás cumpliendo con tu contexto actual, ¿no? La causa por la que vas, sea con la que sea, la tengas clara o no la tengas clara. eh, Siento que es muy optimista de su parte también el ver, no tanto que diga como sí, los humanos podemos salir adelante, más bien el hecho de plantear todas estas tecnologías que están desarrollando los personajes, que nos empujamos por mandar señales al sol y todo esto se me hace súper optimista en el sentido de que hay avances tecnológicos, ¿no? Que no hemos estado estancados, más allá de si hay ideología o no, que eso también se me hace pues bueno u optimista el que ponga estos espacios, por ejemplo, en el primer capítulo que leímos para esta sesión, en donde hay personas de todos tipos y hay espacio como para la discusión, ¿no? Que es como de, no, es que los adventistas esto y no, es que yo y no es cierto esto. O sea, eso también se me hace, creo que plantea en una narrativa que se lee de corrido, plantea muchos mensajes en donde dice como vamos a permitir que más personas que no son científicas, también participen, ¿no? Y eso creo que también se me hace positivo. Mucha pluralidad, ¿no? Ujú. Yo, es que estoy, mientras los escucho, estoy también hojeando virtualmente los capítulos y definitivamente el capítulo en el que está este mensaje de lo de no contestes y todo esto, el Costa Roja 6 me parece súper revelador porque no sé si ya se presentó, pero... Eh, una de las cosas que plantea el detective es que este grupo de trisolarianos terrestres, por decirlo de alguna forma, son traidores a la especie humana, ¿no? Eh, Me parece muy interesante porque estamos discutiendo sobre el tema de los adventistas y los redencionistas. Digo, yo estoy presionando por eso también, pero me llama la atención pensar en la postura de quien mandó el mensaje del otro lado, diciendo no contestes
no contestéis, este, o Claro, sea, traducción. si no contesten, Ajá. no los vamos a encontrar como algo bueno, ¿no? Cuando nosotros ya, aquí ya se terminó el juego, ¿no? ¿O no? Cuando nosotros ya vimos que no hay solución para ese juego, que los trisolarianos no tienen, eh, digamos que salvación, por decirlo de alguna forma, por lo menos no en su planeta, y y entonces esta persona podría ser percibida, bueno, no, esta persona, claro, este ente, podría ser percibido por, pues que sería adventista también, ¿no? Porque prefiere, no sé si adventista, pero es justamente eso, ¿no? O sea, él prefiere la destrucción de su especie a encontrar un planeta donde puedan habitar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces es interesante también pensar que el escritor lo plantea como algo que existe en las dos civilizaciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que, bueno, no sé. No, o sea, apenas estoy digiriéndolo, ¿eh? Solo quería decir que me parece interesante y que, no, o sea, no sé si sería adventista la palabra, pero definitivamente es creo que lo más acercado, el decir, prefiero la destrucción de mi especie, dado lo que he visto, a que otras especies sufran, este, por nuestra existencia. Qué interesante, ¿no? Nos habla de la complejidad humana, o sea, ¿en qué sentido una complejidad humana? En el sentido de que nos cuestionamos incluso nuestra afiliación a la misma humanidad. ¿En qué sentido de la afiliación? No en el sentido sanguíneo de ellos, sino nuestra afiliación de somos prohumanos, no humanos. O sea, eso nos habla de la complejidad humana y de cómo todas estas ideas desde la misma idea de qué es la humanidad, que podríamos decir que es una idea simple, tonta, que no vale la pena hacerse, vale mucho la pena hacerse, no es ni simple, no es ni tonta, es sumamente compleja y lo observamos con estas cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención el, la- obviamente, bueno, este, el hecho de que Liu Cixin haya puesto a los trisolarianos prácticamente como humanos. Entonces, este, son humanos, lo entendemos como humanos. ¿En qué sentido? Hasta ahora no nos han dado indicios de que no lo son, o de que si no lo son, o sea, son extraterrestres, pero en todo sentido son humanos, a pesar de que lo que sabemos es de que de alguna forma se hacen papiros y aguantan las desertificaciones. A ese nivel, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría comentar esto que es muy importante en los capítulos, que tiene mucho que ver con la ciencia ficción y tiene mucho que ver con eh, y me gustaría resaltar lo que hace el autor, porque el autor se esmera en compaginar teorías o sustancia científica, o sea, conocimiento científico, para justificar o consolidar la relación, o en términos sencillos, el cómo va a ser que el Sol sea una antena, ¿no? Y eso es muy importante porque se esmera por más de una o dos páginas en que la protagonista tenga que ver, nazca en ello y que y eso es muy importante porque seguimos la idea del conocimiento científico, de la adquisición de la tecnología por medio de las vivencias de la persona y cómo estas personas, por ejemplo, en un inicio nace con la idea de que es adventista, ¿no? De que la humanidad, porque está en un momento histórico en el que nos damos cuenta del impacto ambiental, vemos que el humano está haciendo tanto daño, etcétera, 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 busca esta llamada de auxilio de alguna forma, después de que de alguna forma la persuadieron en 4 horas al explicarle de dónde son y ella lo creyó todo este asunto que me resulta muy extraño y aquí sí le voy a poner un poco los pelos a Liu Cixin, que a mí no me convenció mucho el, el personaje de Ye Wenji mandando el mensaje a los trisolarianos.
no me convenció en el sentido de que siento que le faltó punch, siento que le faltó más, más fuerza emocional como para entender que vaya a ser tal decisión. De ahí en fuera lo entiendo como un motivo, obviamente se tenía que continuar, se tenía que seguir, pero sí me faltó eso. Pero lo que sí me gusta mucho es cómo mediante los personajes, cada personaje representa las diferentes ideologías, pero no solamente eso, sino que los personajes van cambiando de ideología, su ideología va evolucionando a lo largo del tiempo, a medida que se dan nuevos descubrimientos, a medida que van encontrándose en este contexto, que es el contexto de lo nuevo, el contexto de lo que, pues sí, el contexto de lo nuevo. En lo nuevo se dan los procesos adaptativos. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a lo nuevo, tenemos que adaptarnos. Entonces aquí se generan nuevas representaciones. Esta genera nuevas representaciones que va cambiando de los adventistas a los redencionistas, a las nuevas formas de ideología. Esto me encanta porque podemos verlo como desde Yen Wenji va cambiando, como nunca entendemos como Wang, nunca entendemos bien qué tipo de ideología tiene, qué posición tiene. Y es un personaje un poco ambivalente porque hay momentos en donde es sumamente pasivo, hay momentos donde es muy activo. Es muy activo en el videojuego porque no tiene de otra, pero es muy pasivo en lo demás. Hasta tal punto de cuando estaba en la cafetería, pasa la primera explosión, que es cuando le disparan, ¿no? Pasa algo que disparan y quien lo saca es alguien, no sabes a quién lo saca. Pasa otra cosa y Pasa otra persona todo lo y él saca. solo está viendo. Exacto. Lo cual también es muy interesante porque Ye Wenji, de parecer muy pasiva, resultó que era sumamente activa. Y a eso me refería justamente al principio. Me gustaría destacar cómo Liu Cixin combina las diferentes historias de sus personajes para enmascarar algunas formas para que la misma narrativa vaya desenvolviéndolo y nos sea muy atractivo seguirlo. Entonces nos vamos dando cuenta, porque pudimos haber sabido desde el principio lo de Cosa Roja, pero no tenía sentido que nos cuente lo del videojuego, no tenía sentido que nos cuente lo de Wang. Entonces cómo tenemos que hacer un seguimiento del personaje para poder ponernos en el contexto y que en este contexto podamos llegar a este tipo de preguntas sobre el otro, la humanidad, el extraterrestre, adventistas, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que hace que este libro sea un buen libro de ciencia ficción, porque nos saca del lugar donde estamos para ponernos en otro lugar, en otro contexto, con personajes que siguen siendo humanos, o sea, ¿en qué sentido? Sigue siendo el contexto humano, pero colocado en otra posición, nos hace ver desde otra posición nuestra propia posición. No sé si lo enredé mucho, pero lo que voy es que hacer el contexto dentro de una ciencia ficción o dentro de un género como el de fantasía y que ese contexto traiga tras de sí preguntas de alta introspección, preguntas que nos desarrollan, que desarrollan un pensamiento más profundo, más crítico, más complejo, es así como se tiene que escribir la ciencia ficción. Y eso quiero destacar, eso que es lo que quiero destacar, ¿no? A mí sí me convenció lo de Yewenji mandando el mensaje, por las razones que dije al inicio, pero fíjate que o sea, cuando mandó el mensaje también dije como, o sea, yo creí que iba a consultar lo mínimo con alguien o no sé, o íbamos a tener como algunas hojas de reflexión o de preguntarse qué onda y así, pero luego me quedé pensando que así es la personaje, o sea, es desde el inicio que nos la presentan, toma decisiones abruptas, o sea, como él no tenía ni idea de que era Costa Roja, le dijeron que no iba a volver a convivir con la sociedad y dijo sí, sin pensar. Este, está ahí la muerte de su padre y activamente intenta ir hacia él y la detienen y se va, pero hace como un aislamiento muy abrupto, ¿no? O sea, y como que constantemente es un personaje que guarda mucho misterio, desde que al inicio nos dicen que casi no habla, que es prácticamente muda, este, y luego te presenta estas decisiones que ha tomado, siento que justo por el ser tan enigmática, es que saltan mucho las alertas de por qué tomó esa decisión, o sea, por qué no lo pensó más o por qué, no sé, siento que eso fue lo que le da, lo que me gustó, o sea, lo que le da como esta fuerza de decir, pues es lo que, o sea, si desde un inicio quiso aislarse de esta sociedad que aniquiló a su papá, ¿por qué no habría de irse a Costa Roja? Y si ya está en Costa Roja, ¿por qué no habría de irse del planeta, ¿no? O acabar con el planeta.
Este, y iba a decir otra cosa con respecto. mm, no, ahorita no sé si tengan algo más que comentar. Complementándote, Mariana, o sea, estoy de acuerdo, o sea, el punto de cuando leyó el libro de Primavera Silenciosa, ¿no? Que luego, hacía como, si era Primavera Silenciosa, no, sí, Primavera Silenciosa, y si era como luego, hacía estas conjeturas, o por lo menos lo que decía el autor es que ella pensaba eso, ¿no? De que, de que el humano, era malo y de que, este... Ay, no me acuerdo exactamente cuáles fueron el pensamiento, pero, o sea, me acuerdo justo que lo que comentábamos en las primeras sesiones era que era un pensamiento súper dicotómico y que, y que ese tipo de formas de raciocinio llevaban a acciones de este estilo, ¿no? O sea, que no son necesariamente tan sopesadas porque ya las conjeturas ya son prácticamente obvias, ya las soluciones son prácticamente obvias cuando es blanco o negro, ¿no? Y también a eso me refería con que seas el mayor científico del mundo o seas tal o tal o tal, de todas maneras, ¿tu papel cuál es? O sea, ¿cuál es la decisión que vas a tomar y cuál es la causa por la que te vas a responsabilidad de los efectos que ocurran, ¿no? Que es justo lo que creo que Wenji tiene como, al parecer, muy definidos, no sé si claros, pero muy definidos lo que quiere y lo hace y nosotros como lector apenas lo vamos descubriendo, ¿no? O sea, como que vamos diciendo, ¿qué demonios con esto? Em, ya me acordé lo otro que quería comentar, que era con relación a lo que había dicho José, que igual es algo que comenté que me llamó la atención, que fue lo de no contestes, no contestes. Justo también se me hizo muy interesante este personaje que manda el mensaje que no conocemos aún. Em, También en el sentido de una plática que tuvimos, bueno, discusión que tuvimos Rose y yo sesiones atrás, en donde decíamos, pero esta generación de trisolares, si van a pasar no sé cuántos años después de que viajan, a menos que sean seres vivos que viven años, van a ser los mismos entes, ¿no? O sea, si no son inmortales o si no duran tanto tiempo, la generación que va a llegar al planeta Tierra es una muy diferente a la que salió del planeta trisolar, ¿no? Este, entonces ahí también es donde entra estos personajes como Ye Wenji, Wang, etcétera, que es como que traen detrás de ellos todo este contexto histórico y y las razones por las que deciden sí mandar el mensaje o deciden no mandar el mensaje o deciden ser adventistas o ser redencionistas. Lo mismo este personaje que manda el no contestes, quién sabe, quizá es una generación que dice, no, yo estoy, o sea, esto que plantearon los trisolares no es lo que yo tenía pensado y ya ni siquiera somos esas personas, bueno, esos entes, entonces pues que no contesten, ¿no? O sea, ni siquiera tenemos idea de lo que va a suceder. Y en cuanto al comentario de Luis sobre lo de la ciencia ficción, creo que fue muy atinado. Justo es algo de lo que me pregunté en estos capítulos, como de qué diferencias hay entre la ciencia ficción de antaño y la de ahorita, que ya sé que hay muchas y no tantas al mismo tiempo, pero una de estas es como Liu Xixin va como que preparándote y se esfuerza por explicarte todo, que también es un explicarse a él mismo, ¿no? Y el decir, ¿cómo podríamos llegar a hacer esto? Que también lo podemos encontrar en los otros autores, que era como de, ok, ¿cómo revertimos la entropía? ¿Se puede? Vamos a hacer esto y te empieza a explicar lo que es un computador y en esos momentos seguramente era como ¿de qué me estás hablando, no? Que es lo mismo que me está pasando a mí con algunas partes de los tres cuerpos. Y pues me encanta eso, me encanta ver como estas diferencias y esta evolución entre los géneros, que Shixin lo hace, o sea, lo hace súper bien y al mismo tiempo diría, si crees que con leer a Liu Xixin ya estás leyendo o sea, toda la ciencia ficción, no te detengas ahí, o sea, ve y lee otros autores porque
hay muchísimos tipos de ciencia ficción y estaría chidísimo que no te quedaras como con la idea de que esto es y así se hace, ¿no? Pero es un gran ejemplo que yo no había leído. Bueno, nada más para que no, adelante, ¿qué es? No, No, yo iba... decía ah, que prometo contestar la pregunta de la sesión. Que ah, Está bien, nada más para hacer rápido y para que no quede así en el aire. Ocurre todo un desmadre llegan los militares, con los militares se genera todo un relajo, se quieren llevar a varios, creo que agarran a como a 200 personas de ahí, porque pues claramente son una organización por fuera de los la gubernamentales, rebelión. ¿no? Y la rebelión, ¿qué significa que sea la rebelión? Pues básicamente decirle a todo el mundo que vienen los trisolares. Y hay quienes dicen que están de acuerdo en ello, hay quienes no están de acuerdo en ello. Parece ser que una de el modelo de las tres esferas pues eran unas bombas, luego se va viendo de que no, no es así, solamente una de ellas era una bomba. Y Danshi, que que es uno de los personajes que más me gusta, porque es como es el humano más humano, ¿no? El que es práctico, el que no tiene que, no, el que va a actuar, ¿no? Y actuar y va a actuar, ¿no? Va a resolver al momento, ¿no? Entonces resuelve, y él resuelve, y él es súper activo, y eso me gusta mucho de ese personaje. Y al final, pues su teoría continúa, ¿no? De que al final hay manos en ello, solamente que, y le dice Wang, ¿no? Tenía razón, hay manos detrás de todo esto que está sucediendo. Y le dice el Dang Shi, que es el detective, le dice, sí, pero nunca me imaginé que esta mierda tuviese que ver con extraterrestres, ¿no? Aquí, aquí Liu Cixin, pues, es metanarrativo. ¿En qué sentido? Se habla a sí mismo, nos habla a nosotros mismos desde él, de decirnos, fíjate cómo te traje hasta aquí, te hice leer 250 páginas, 24 capítulos, para que hasta aquí te dieras cuenta de que sí, sí era de extraterrestres, ¿no? Para Maya, que se quedó en la primera sesión de lectura nuestra, ¿no? Era Maya, sí. Entonces, pues a no ser que quieran agregar algo, pues lo cortamos aquí, me parece. ya fue. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Ay. Bye. Descansen. Bye, Bye bye. Rose. Hasta luego, buenas noches.